Fabio, ¿cómo estás? Muy bien, Vivi. Aquí seguimos. Acá seguimos sí. Conversando. Y estábamos hablando que hay algo en relación a nuestros temas, al tema del contacto con la muerte, con la finitud, que pasa un poco por darle lugar a algo que para nosotros es obvio y no es tan obvio para la cultura. Entonces, ahora en esta charla, queremos hablar sobre eso, sobre el desafío de reconocer lo obvio, de verlo. Recuerdo un libro de Moshe Feldenkrais, en donde presenta su metodología, que se llama La dificultad de ver lo obvio, ¿sí? Que en el caso de él es la conexión entre la mente y el cuerpo. Y nosotros podemos tomar ese tema, me parece, el desafío de ver lo obvio, creo yo, en principio en relación a la presencia de la muerte en la vida cotidiana, la obviedad de lo que la muerte trae como presencia en la vida cotidiana, toda vez que, por ejemplo, empieza un día y termina un día, tan simple como eso. El nacimiento y la muerte de un día, el nacimiento y la muerte de una etapa, el nacimiento y la muerte de una estación del año. Y ahí vamos, ¿no? A reconocer lo obvio. ¿Qué te parece? Y primordial, sí. Básico. Sí. Uno de los primeros temas lindos como para hablar acerca del tema, como decía antes, apreciar lo obvio de la muerte, que es obvio que vamos a morir, que es obvio que la muerte existe. Y siempre hablando de lo obvio, vos te acordaste del maestro de Feldenkrais, yo me acuerdo de Carlos, haciendo la pregunta en grupos, preguntando, ¿qué hace falta para encender una vela? Entonces salen, por supuesto, el fósforo, la vela, la cera, el ambiente, que esté apagada. Y eso es lo obvio. Uh-huh. Y en nuestra cultura, al menos en nuestra cultura, que estemos apagados a todas esas ideas, es lo obvio también. Sí. Reconocer todo lo que hablamos antes, ¿no? De que lo que no se habla. Entonces, me parece, así como me nombras la palabra obvio, y me parece obvia la muerte, obvio el hecho de que vamos a morir, y obvio el hecho de que no hablamos de eso. Es así. Y ahí surge sí. una inconsistencia. Creo que es una apreciación completa la que traes. Yo muchas veces comento, planteo, cómo, a veces, sin darnos cuenta, creo yo, aplicamos conceptos obvios en un plano de la vida y nos cuesta mucho llevarlos a otro plano de la vida. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Sabemos que las células de nuestro cuerpo nacen y mueren todos los días, porque así nos lo enseñaron en el colegio, y porque responde eso a un plan de la vida que no depende de nuestra voluntad. Nuestros órganos están formados por tejidos, los tejidos por células, y las células nacen y mueren permanentemente, y eso permite el crecimiento, el desarrollo. Las células, según el órgano al cual pertenecen, tienen un tiempo de vida programado genéticamente. No vive lo mismo una célula ósea que una célula de la sangre. No obstante, todas las células óseas tienen un tiempo de vida idéntico, las de la sangre el mismo. Y no solo lo aprendimos, sino que de alguna manera confiamos en ese proceso. Y también sabemos, o la mayoría lo sabe, no todo el mundo, que cuando una célula no muere a tiempo, esa célula que sigue viva puede dar inicio a un tumor, incluso a una enfermedad como el cáncer. Entonces, la muerte, obvia en ese plano, no solo es parte del plan, es necesaria. Es necesario que una célula muera y que otras células nazcan para que un organismo siga vivo. Quiere decir que la muerte nutre y alimenta de alguna manera a la vida. ¿Eso es obvio? Muy bien.
Cuando lo llevamos a un plano de organización más compleja, que es, por ejemplo, una vida humana, un ser humano completo, y observamos casi idéntico proceso. Hay un tiempo de vida programado, vaya a saber, no solo genéticamente, programado en el misterio. Cuando se cumple ese tiempo, la persona muere. Esa idea de que se cumpla un tiempo y que la muerte sea necesaria para el desarrollo de la vida, la rechazamos. La rechazamos, nos da miedo, nos genera sufrimiento, y es tan obvia como en el plano celular. Más compleja, por supuesto. No estoy minimizando la vida humana, pero hay una ley que rige, que no depende de nuestra voluntad, que es la ley de la muerte. La muerte sucede, obviamente, en sus tiempos. Y algo nos pasa. A nivel celular, decimos, ojalá se mueran todas mis células en el tiempo que se tienen que morir. Y si lo llevamos a otros planos, silencio. No sabemos qué decir, o nos da miedo, o nos produce toda clase de emociones. O las tres cosas juntas, más las emociones. Sí. Y sí, adhiero con esta última opción, adhiero con que es obvio también que, bueno, siempre hablando en términos generales, ¿no? Sí. La muerte provoca muchas emociones, la noticia de la muerte provoca muchas emociones, muchas reacciones, que podemos coincidir en que por ahí hay respuestas básicas, no, y un montón de resistencias o momentos de vivirlo parecido. Entonces, creo que ese es un gran fundamento para crear una cultura del acompañamiento. Sí. Creo que ese es un gran fundamento para darnos cuenta de que es obvio que nos fuimos creando y conviviendo en una generación que principalmente fue negando, y no lo hago con juicio de valor, no lo digo con juicio de valor esto, sino que seguramente fue la manera de protegernos socialmente que tuvimos, de ir tomando el tema de a poco, Sí. Por supuesto con las herramientas que cada uno tiene, que cada cultura tiene, la cosmovisión que cada cultura tiene. Es que en definitiva el resultado es el sufrimiento muchas veces. Entonces estamos buscando otra manera y nos resulta obvio que una de las maneras es cómo tomamos el tema, cómo hablamos el tema, cómo abordamos el tema. Y si no queremos hablar de la muerte, porque todavía no es hora, o es muy temprano para hablar del tema, o para dejarlo para después, podemos hablar de las emociones, que también son negadas. Es cierto. Entonces resulta muy obvio que las emociones son negadas, y resulta muy obvio que las emociones negadas provocan síntomas, o provocan situaciones... Más malestar. Más malestar. Claro. Más malestar. Claro. Podemos seguir hipotetizando, y hasta lo podemos tomar o ver desde el punto de vista de qué tipo de contacto tengo con lo que está pasando, qué tipo de contacto tengo con este pensamiento, y qué me produce, y me resulta obvio que es urgente, porque como antes hablábamos del tiempo y no sabemos cuándo y puede pasar en cualquier momento se pueden desencadenar toda esta serie de sentimientos y sensaciones que no podemos manejar porque no aprendimos a hacerlo, y se nos cae encima, como siempre tengo la imagen como estar viendo una biblioteca y que se me vengan todos los libros encima. Todo encima, sí. ¿No? Y tratar de acomodar. Sí. Bueno, justamente nos parece obvio que sucediendo todo eso exista un lugar, volviendo a nuestro fundamento de estar acá y del Faro, de crear un lugar donde podamos hablar y ensayar, anticiparnos, probar lo ya conocido, porque humanamente esto es desde los tiempos de siempre. Por supuesto, Nuestra especie ya tiene conocimiento de todo esto. Así es. Hay que aprender es recordar, alguien lo dijo, no me acuerdo quién. Sí. Pero algo así. Entonces, a todo esto me lleva la palabra obvio. Creo que el Faro era obvio.
a nivel social y a nivel cultural. Creo que el faro es una necesidad obvia porque hay algo que no estaba siendo satisfecho. El faro y todos los emprendimientos que se hagan para hablar del tema. Una esquina, una persona escuchando a otra contándole su duelo. Pero el faro y la misión, como hablábamos antes, como para concatenar, ¿no? También lleva implícito esto, el cuidado y la observación de que hay algo que nos hace sufrir, que es obvio, que es el trato al tema. Entonces, creemos, inventemos, démosle lugar, démosle derecho a existir a lo obvio que es la muerte, y pensemos de qué manera podemos abordarlo comunicacionalmente, intra e inter, de una manera que sea más amigable. Pensaba, Fabio, que la muerte es faro también. La muerte es un faro. Re. Y la muerte nos orienta, como la misión del faro, el faro objeto, ¿sí? Que es orientar a los viajeros con su luz para que vean el camino. Si lo toman o no lo toman, ya es cuestión de cada uno. Pero el faro físico, ¿no? La estructura faro muestra, y la muerte es un faro también. Y vos hablabas del diagnóstico, hablabas de esto que pasa en los inicios de un proceso, que lo hemos visto miles de veces. ¿Qué le pasa a las personas cuando reciben un diagnóstico y la muerte asoma? Porque aunque eventualmente se curen de una enfermedad, no deja de estar como posibilidad, o sea, está como posibilidad siempre. Pero esa escena del diagnóstico, en donde la muerte se hace presente como posibilidad en el imaginario, como escena temida, y que genera emociones, como vos decís, es justamente lo que nos toca aprender. A veces, me parece que viene bien aclararlo, a veces hay personas que dicen o que creen que porque hablemos de esto, que porque trabajemos con esto, no vamos a sentir miedo, no nos vamos a poner tristes si no sucede, y todo lo contrario. Vos hablabas de las emociones, que parte de nuestro objetivo es darle todo el lugar, que la tristeza y el llanto que pueden aparecer aparezcan y fluyan y llenen todo el espacio, y el miedo también, que esté justamente explícito, porque la obviedad de las emociones no hace que dejen de existir, al contrario, lo que queremos es que sean explícitas, que las personas aprendamos a procesarlas. Entonces, es a favor de la vida lo que estamos haciendo, es a favor de vivir con conciencia, con humildad también, ¿no? La muerte tiene ese efecto obvio, porque es mucho más poderosa que cualquier negación que tenemos, va a llegar igual. Entonces, como vos decías, las emociones suelen ser ocultas o suelen ser, estamos hablando en general, por supuesto, suelen ser negadas, y no siempre vemos cómo eso genera sufrimiento. No unimos la línea de puntos, porque en el momento alivia, no voy a pensar en esto, me voy a distraer con algo así se me pasa el miedo, me voy a poner a hacer algo así se me va la tristeza, y un mes después o una hora después estoy angustiado o no me puedo mover. ¿Qué pasó en el medio? Y esa emoción no se fue a ningún lado, se fue más adentro. Y es obvio el camino que lleva del dolor al sufrimiento. Y esa es una parte del aprendizaje que la muerte nos trae. Total, Vivi, total. Y esa emoción no se va a ir a ningún lado, porque aparte la muerte no se va a ir a ningún lado. No. La muerte va a seguir estando porque tiene que hacer su función. Y sí, está bueno volver a repetirlo, y lo que dijiste, que hablar de estos temas no te inmuniza de no sentir. Todo lo contrario, al contrario, justamente, tal vez sensibiliza más. Pero eso ya dependerá subjetivamente de cada individualidad, cada persona y lo que te pase con el tema. Lo que creo que estamos trayendo sí es, en lo general, el tema del fenómeno de la muerte como una realidad que está muchas veces vista socialmente como algo de lo que hay que huir, y nosotros creemos algo que es con lo que nos vamos a encontrar.
pero no porque seamos Einstein, sino porque lo demuestra la vida. La vida lo hace, lo programó la vida. Es así simplemente decimos la verdad, sí, en este caso, sí, de lo que sucede. Sí. Entonces, el deseo de una vida a la carta sin muerte por ahora no es posible, con lo cual abordamos este tema y sí creo que resulta más amigable el hecho de la imagen, creo que lo hablamos varias veces esto, la imagen de la muerte de All That Jazz, sí, ¿cómo se llamaba? La película. La chica. Bella la rubia, actriz, sí, Jessica Lange. Jessica Lange, sí. O, para todos los gustos, Brad Pitt en la otra película. Ya me va a venir. Bueno, muy conocida y que sí, seguramente... Sí. Entonces, esa a el otro rostro que ya sabemos que tiene. Claro. ¿No? Esta forma... Que tiene, conoces a Joe Black. Conoces a Joe Black. Ahí va. Esta forma que tiene la cultura de mostrarnos puede espantarnos, puede atraernos. Bueno, nosotros proponemos algo en el medio. Nosotros proponemos hablar del tema. Sí. Y en la diplomatura o en cualquier actividad del Faro, ver estas dos películas que las vemos. Y se presentan de esa manera, con una noción no dual, que ya lo hablaremos. Próximamente, pero con una visión más amigable de lo que significa y que nos permita tomar contacto. Por supuesto, cada uno a sus tiempos, cada uno a su manera, con sus recursos, con el profundo respeto, me sale la palabra, aunque realmente no sé si es, pero sí con la profunda comprensión de que son vivencias y lecciones, como hablábamos antes, de aprendizajes que tienen un desafío muy alto, que nos confrontan con palabras culturalmente instaladas y que yacen adentro nuestro como pérdida, y bueno, un montón de imágenes y situaciones que nos llevan a algo que, por supuesto, tomar contacto. Y ahí está la misión también. Sí. Ahí está en la comprensión. No es simplemente, la muerte, nos vamos a morir, ya está, listo, se acabó el tema. O sea, sabemos que hay un proceso. Sí. Pero no es que lo aprendimos en los libros, lo aprendimos en la vida también, con nuestros propios seres queridos, con nuestras propias personas más cercanas, con las cosas que nos cuesta más dejar. En fin. Sí. A mí me gusta esto que vos traes de el fenómeno de la muerte, que lo decís varias veces. Y ahí un poco está la cuestión, ¿no? La muerte como fenómeno a contemplar, el nacimiento como fenómeno a contemplar. ¿Y qué es contemplar? Es observar, es darle lugar, darle derecho a existir, utilizar nuestros sentidos físicos y no físicos para observar la muerte. Y por eso, desde esta pregunta o desde este planteo de lo obvio de la muerte, es que decimos que la muerte está presente desde el mismo momento de nuestro nacimiento. Nos cuesta percibirlo, nos cuesta observarlo, nos parece que es solo al final de qué, ¿sí? Obvio, en el tiempo lineal lo podemos tal vez marcar, pero hay otro nivel de obviedad de la presencia de la muerte, que es el día a día. Y no hablo solo de la muerte física, me parece que la muerte se manifiesta a niveles simbólicos todo el tiempo. Ese bebé que nace está también dejando atrás una etapa que le tocó vivir intrauterina que culmina, que muere. Ahí podemos poner la palabra muerte. Es una pequeña muerte que da lugar a un nacimiento. Y así día a día. Por eso decía lo de las células antes, porque ya está sucediendo incluso en el vientre de la mamá. Yo creo que si empezáramos a darle ese lugar a la presencia de la muerte en el día a día, en sus múltiples manifestaciones simbólicas, le podríamos tal vez quitar algo de ese peso trágico que trae y encarar la vida completa, con nacimiento y muerte.
Y esa mirada le daría a la muerte el lugar obvio, que creo que la muerte pretende tener, pero que a veces no se lo damos, de acompañarnos. La muerte es la gran compañera también. Nosotros acompañamos, pero la muerte es la compañera permanente de nuestra vida. Y entonces... Sí. Absolutamente, no, es que siguiéndote en todo el relato, lo que se me fue haciendo es justamente la muerte es causa de nuestra tarea de humanos, de acompañarnos. Sí. Es el fundamento de nuestra tarea, de acompañarnos, sabiendo que nos vamos a morir, que nos vamos a despedir, sí, que va a cambiar de forma esto, sí, sí, o lo que fuera. Y otra cosa que pensaba, que se me ocurría mientras estábamos hablando, era todas las cosas que se dan por obvio de la muerte, pero que son latiguillos sociales. A ver. Por ejemplo, después de la muerte no hay nada. Ajá. Por ejemplo. Sí. Que son latiguillos. Sí. Que siguen encapsulando a la muerte en un lugar maldito. Claro. ¿No? Sí. Entonces, como que por un lado, por supuesto, es cierto, la no posibilidad de más posibilidades, desde los sentidos ordinarios. Sí. Y no es que quiera entrar en tema, porque no es el tema tampoco, y no corresponde, y no... Simplemente quiero decir que muchas veces damos por obvio cosas que no son obvias. Es cierto. Entonces hay que revisar lo que se diga o lo que se escucha a través de todos estos mensajes que tienen que ver con la muerte en sí. Que en sí siempre estamos hablando, cuando decimos muerte estamos diciendo vida. Es muy interesante lo que decís, y lo conecto con algo que hace unos días me decía una persona que vengo acompañando en su proceso de duelo. O sea, posterior a la muerte de su pareja, ya pasaron 2 o 3 años. Y ella me decía, estoy sorprendida de cómo cambió mi lenguaje. Hace 2 años mi lenguaje era, esta muerte fue injusta, una tragedia, todo lo que le quedaba por vivir, o todo lo que nos quedaba por vivir. Ese era mi lenguaje. Así hablaba yo. Con lo cual, ahora me doy cuenta, solo me agregaba sufrimiento, porque una parte mía pretendía que no hubiera sucedido lo que sucedió. 2 años después, 2 años y medio después, habiendo hecho un proceso de duelo, no es que no siento tristeza diferente, no es la misma de los primeros tiempos, siento tristeza, recuerdo, me apena, extraño. Y mi lenguaje cambió. Empiezo a entender que hay algo de la muerte con lo que no tiene sentido que me pelee, que no hay nada injusto en el sentido esencial, que yo puedo sentir qué injusticia, pero no es que la muerte en sí sea injusta, y esto hay que diferenciarlo, ¿sí? Y que lo que yo consideré una tragedia, hoy ya no sé, por lo menos no sé. Y me pareció tan conmovedor el testimonio de ella, porque es su propia autoevaluación, cómo cambió su lenguaje, su vínculo interno con la muerte. Sí. Mira, empezaste a decirlo y suspiré. Y mientras suspiraba y te iba escuchando, iba respirando cada vez más cómodo. Sí. Y entiendo que es porque creo que ese es uno de los lugares a llegar, a tratar de influir en la comunicación humana, influir en el sentido de observarla, de ver, de probar nuevas formas de comunicarnos para adentro. Quiero recordar que esto es gratis. No, en un mundo sí, así, sí. No es menor lo que estamos diciendo con relación a lo que podemos hacer por nosotros mismos. Sí. Y vuelvo a decir, con trabajo individual, pero con fin social siempre, ¿no? Porque es para colaborar con una nueva manera de comunicarnos, que no decimos es por acá, pero a ver, probemos con esta, porque con la que venimos probando de maldecirnos y maldecir, tal vez no sea. Tal cual. Y la muerte, como decíamos antes, como maestra, como gran faro también, tiene infinita paciencia. Porque nos da todas las oportunidades
de volver a pasar esta prueba, ¿sí? No se retira. Porque la muerte es amiga del tiempo. Claro. En ese sentido son socios. Tal cual. Nosotros somos inquilinos. Tal cual. Y nos da tantas oportunidades, ¿no? De aprendizaje, que se trata solamente, o no solamente, de apreciarlo esto, de reconocerlo. Y como vos decís, en lo interpersonal, porque es cierto que hay un lugar de soledad, existencialmente hablando, de encuentro con la muerte, con el nacimiento y con la muerte. Nadie puede morir nuestra muerte, nadie puede nacer nuestro nacimiento. De hecho, nuestro idioma nos ayuda porque decimos morirse, o sea, nos morimos. Ahí hay todo un tema para desarrollar, ¿no? No sé cómo, no en todos los idiomas es así, pero en nuestro idioma claramente es así. Se murió. Uh-huh. ¿Qué estamos diciendo con se murió? ¿Qué hizo esa persona? Se murió. Interesante, pero para dejarlo ahí como para seguir reflexionando. Uh-huh. Entonces, es verdad que hay un lugar de soledad que nos toca explorar, y por eso muchas veces escapamos, como decías vos, de ese lugar, porque no sabemos cómo entrar ahí. Y a la vez, en el acompañamiento, nos encontramos con otras soledades, aprendiendo, y eso es lo rico. Te comparto mi soledad, te cuento cómo es para mí, hoy, por ahí en un mes es diferente, vos me contás la tuya. Cuando acompañamos, en definitiva, estamos acompañando a alguien que va a morir un tiempo antes que nosotros. Y esa conciencia y comodidad que decías vos con la muerte es fundamental para acompañar. No se muere solo el otro. Claro. Yo también estoy en ese camino. Total. Bueno. Eso es obvio. Mega empatía, ¿no? Sí. En ese sentido. Y vamos metiendo palabras que tienen mala prensa. Soledad. Sí. Silencio. Sí. ¿No? Vamos. Nuestra reivindicación al gran tema de la muerte viene como un caballo de Troya. Claro. Y adentro vienen un montón de temas que son incómodos, perturbadores para la vida humana, para la vida social. Hablo en términos generales y de lo que yo conozco. Soy porteño, nací acá. Claro. Supongo que en India será distinto, no lo sé. Estoy hablando de esta realidad, claro, de la que en definitiva me toca acompañar cotidianamente, socialmente, con mis círculos desde lo más íntimos hasta los más públicos, sí, o lo que fuera, o haciendo una lectura de lo general y participando dentro del faro de lo que es un aporte a la cultura para revisar el tema de cómo nos comunicamos acerca de todo esto. Entonces, cuando empiezan a aparecer esos temas, por supuesto, empieza ya el contacto interior, no gusta nada. A la cultura ya pensar uno con uno no va. Mejor tirarle pensamiento. Armarlo previo. Sí, vale. Sí. Darlo masticado. Ahora, sí, lo cierto es que, otra vez, como todo lo que dijiste antes, la gran maestra te invita a que tenés que decidir vos. Uh-huh. Inclusive, si no querés decidir, tenés que decidir no decidir. También. Con lo cual, hay jaque mate, justamente. Sí. Y la gran posibilidad, ¿no? De decir, bueno, justamente, mis propios pies, mi estar en el mundo y mi despedirme del mundo, sí, puede depender de mí. O puedo influir, puedo opinar acerca de mí. Bueno, para eso, contacto con uno, soledad interior o como se quiera llamar, sí, silencio interior o como se quiera llamar, pero son cosas que culturalmente, en principio, no estamos programados para eso, no estaríamos siendo programados para eso. Es una conquista, sí, verdaderamente. Sí. Y sí, digo verdaderamente no porque lo quiera decir así dogmáticamente, sino porque verdaderamente lo creo y lo creí siempre y me devolvió una fuerza, un empoderamiento acerca de mi propia existencia que veo en las demás personas, desde recordar a Frankl, desde un campo de concentración, eligiendo elegir. Entonces, reivindicando todo eso
que forma parte de la potestad humana, forma parte de nosotros. Y vuelvo a decir, y no porque me haya caído bien o sí, pero es gratis, quiero decir, es un trabajo y es una tarea individual que nos corresponde, que es un derecho como seres humanos, que hay una necesidad, por supuesto, sí, dependiendo lo que estemos viviendo, pero llegado el momento, un diagnóstico, una despedida, una jubilación, lo que fuera, que nos represente, nos convoca a eso, y nos convoca a esos estados interiores. Entonces, bueno, me resulta obvio que hay mucha tarea por hacer. Es así. Y que resulta más que interesante el hecho de poder hacer esta tarea para uno y facilitando o acompañando el camino con los demás. Porque muchas veces todo esto, como vos decís, en lo mecánico y dinámico del día, bueno, por supuesto, la atención se dispersa y se va para otros lados y naturalmente está muy bien, hay que vivir así también. Y cuando se presenta la gran maestra, se acaba todo lo demás. Es un auténtico aquí y ahora, es puro contacto con ella. Te estaba escuchando y me venía la imagen de otra película, que es El séptimo sello, de Bergman. Sí. Que hay una famosa escena en donde el protagonista juega al ajedrez con la muerte. Porque la muerte se le presenta con el típico atuendo negro. Si no me equivoco, tiene una lanza, pero así tengo como un poco borrosa esa parte. Y el protagonista y la muerte juegan una partida de ajedrez, que ya sabemos quién gana de antemano, obviamente. Pero hay algo ahí que creo que es muy de lo humano, de negociarle el tiempo, ¿no? A la muerte. Dame un ratito más, juguemos una partida de ajedrez, tal vez te gane. Porque también, hablando del lenguaje, ¿cuántas veces escuchamos cuando alguien supera una situación de límite, un accidente, una enfermedad, decir que estuvo un paso de la muerte, le ganó a la muerte, ¿no? Hay esta cosa de vencerla a la muerte, como si la muerte fuese una enemiga que nos desea, como vos decías, maldita, que nos desea el sufrimiento y le ganamos. Y creo que cuando exploramos a fondo y entramos en estos modelos de abordaje, nos damos cuenta que la muerte no es una enemiga, no tiene en su misión generarnos sufrimiento, sufrimos porque nosotros no sabemos cómo abordarla, y que por más que le ganemos o nos parezca que le ganamos una partida de ajedrez o lo que fuere, hay un punto límite que la muerte sabe y que es obvio y inevitable. Y lo inevitable nos cuesta, porque supera nuestra voluntad. Nos ofende en algún punto que la muerte decida, entre comillas, que el tiempo se defina de esa manera, sin darnos lugar a una partidita de ajedrez. Sí. Herida narcisista, a trabajarlo en su terapia.